Mi nombre es Isabella, tengo 29 años y trabajo como abogada corporativa. Mi historia comenzó hace 3 años cuando me casé con David, mi compañero de la Facultad de Derecho. Todo parecía perfecto al principio, nos amábamos, teníamos carreras exitosas, y compramos una hermosa casa juntos. O al menos, eso es lo que yo pensaba. La única nube en nuestro cielo era mi suegra, Carmen. Desde el primer día, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. David necesita una esposa que ponga a la familia primero, no una adicta al trabajo, solía decir en las cenas familiares, como si yo no estuviera presente. A pesar de sus comentarios hirientes, intenté mantener la paz. David siempre decía, es solo su manera de ser, no lo dice en serio. Pero yo sabía que había algo más profundo, especialmente después de que anunciamos que estaba embarazada. ¿Embarazada? ¿Ahora? Cuando apenas pueden mantener esa casa. Carmen no pudo ocultar su disgusto. Lo que ella no sabía era que yo había estado ahorrando la mayoría de mi salario durante años. La casa la habíamos comprado principalmente con mi dinero, aunque el nombre de David también estaba en los documentos porque éramos un matrimonio. Las cosas empeoraron durante mi embarazo. Carmen comenzó a aparecer sin avisar, reorganizando nuestra casa y criticando cada decisión que tomaba. Esta habitación del bebé es demasiado pequeña. Deberían mudarse a nuestra propiedad familiar, insistía constantemente. Un día, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, tuve complicaciones en el trabajo. Mis compañeros me llevaron al hospital y llamaron a David. Pasé 3 días en observación, preocupada por mi bebé. Lo que no sabía era que mientras estaba en el hospital, Carmen había puesto en marcha su plan. Aparentemente, había estado presionando a David durante meses, convenciéndolo de que necesitábamos mudarnos a la propiedad familiar por el bien del bebé. Cuando finalmente me dieron de alta y regresé a casa, encontré camiones de mudanza en el jardín. Carmen estaba supervisando a los trabajadores mientras empacaban nuestras cosas. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo que mi presión arterial volvía a subir. Carmen sonrió con esa sonrisa que había llegado a temer. Oh, cariño, ¿David no te lo dijo? Vendimos la casa. Ya era hora de que se mudaran a la propiedad familiar donde pertenecen. ¿Qué? No pueden vender la casa sin mi firma. Yo soy la copropietaria. En realidad. David apareció detrás de mí, luciendo incómodo. Mamá encontró algunos documentos que muestran que la casa técnicamente pertenece al fideicomiso familiar. Al parecer, cuando la compramos, el dinero vino de una cuenta familiar que no sabía que existía. Me quedé helada. Sabía que era mentira. Yo había puesto la mayor parte del dinero, tenía todos los registros de transferencia en mi oficina. Es lo mejor para todos, continuó Carmen. La propiedad familiar tiene más espacio, y podremos ayudar con el bebé. Además, ya está hecho. Los nuevos propietarios se mudan la próxima semana. Miré a David, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero solo bajó la mirada al suelo, evitando mis ojos. Esta es una propiedad familiar, dijo Carmen con aire de suficiencia. Tú solo eres la esposa. Las esposas vienen y van, pero la familia es para siempre. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la traición de David o la manipulación de Carmen. Era la realización de que había sido ingenua al pensar que alguna vez me aceptarían como parte de su familia. Necesito aire, dije, dando media vuelta y saliendo de la casa. Mientras caminaba hacia mi auto, podía oír a Carmen diciéndole a David, déjala que se calme. Las embarazadas son tan emocionales. Lo que ellos no sabían era que yo no estaba siendo emocional. Estaba siendo estratégica. Mientras conducía hacia mi oficina, mi mente ya estaba elaborando un plan. Carmen quería jugar con propiedades familiares y documentos legales. Bien, yo también podía jugar ese juego. Después de todo, no era solo una esposa emocional, era una abogada corporativa con años de experiencia en contratos de propiedad. Y tenía algo que ellos no sabían que existía, la verdad documentada sobre quién había comprado realmente esa casa. Pero eso no era todo. Durante mis años de práctica legal, había aprendido que la mejor venganza no es rápida, es calculada, precisa y completamente legal. Mientras estacionaba en mi oficina, recibí un mensaje de David, por favor, vuelve a casa. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. No respondí.
En cambio, comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi banco. La segunda, a mi viejo profesor de Derecho de Bienes Raíces. Y la tercera, bueno, la tercera llamada fue la que pondría en marcha un plan que cambiaría todo. Carmen quería celebrar su cumpleaños número 60 el próximo mes con una gran fiesta en la propiedad familiar. Sería el momento perfecto para darle mi regalo. Solo necesitaba mantener la calma y seguir el juego hasta entonces. Está bien, le escribí finalmente a David. Volvamos a casa y empaquemos. Tu madre tiene razón, la familia es para siempre. Lo que Carmen no sabía era cuán cierta resultaría esa frase, pero no de la manera que ella esperaba. Después de regresar a casa esa noche, comencé mi actuación. Me disculpé con Carmen por mi arrebato emocional, y fingí estar emocionada por mudarnos a la propiedad familiar. Carmen estaba encantada, pensando que finalmente me había sometido a su voluntad. «¿Ves, cariño?», le dijo a David esa noche durante la cena, «te dije que entraría en razón. Las embarazadas solo necesitan que las guíen adecuadamente». Durante las siguientes semanas, me convertí en la nuera perfecta. Ayudé con los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Carmen, asentí a todas sus sugerencias sobre la decoración del cuarto del bebé en la propiedad familiar, e incluso comencé a pedirle consejos sobre la maternidad. «Sabes, Isabella», me dijo un día mientras revisábamos las invitaciones para su fiesta, «al principio pensé que eras demasiado independiente para nuestra familia. Pero veo que finalmente estás aprendiendo el valor de las tradiciones familiares». Sonreí dulcemente mientras archivaba mentalmente cada comentario condescendiente. Lo que Carmen no sabía era que cada noche, después de que David se dormía, yo trabajaba en mi plan. Mi primera acción fue contratar a un investigador privado. Necesitaba saber exactamente cómo Carmen había falsificado los documentos de la casa. El investigador descubrió algo interesante. Carmen no solo había manipulado los documentos de nuestra casa, sino que tenía un historial de reorganizar propiedades familiares. La segunda parte de mi plan involucró a mi antiguo profesor de Derecho de Bienes Raíces, ahora un respetado juez. Cuando le mostré la evidencia que había recopilado, quedó horrorizado. «Esto es fraude inmobiliario a gran escala», me dijo. «Y lo más preocupante es que parece ser un patrón». Mientras tanto, la fecha de la gran fiesta de Carmen se acercaba. Había invitado a toda la familia extendida, amigos de la iglesia, y prácticamente a todo el vecindario. Quería que su 60 cumpleaños fuera un evento que nadie olvidara. En eso, al menos, estábamos de acuerdo. Una semana antes de la fiesta, recibí una llamada que me hizo sonreír. Era mi contacto en el registro de la propiedad. «Está todo listo, señora Isabella. Los documentos originales han sido verificados y autenticados. La falsificación es innegable». El día de la fiesta llegó. Carmen estaba en su elemento, presumiendo la propiedad familiar y contándole a todos cómo había salvado a su hijo y a su nuera embarazada al traerlos a vivir allí. Después de todo, la oí decirle a una de sus amigas, esa pequeña casa que tenían no era apropiada para criar a mi nieto. Como madre, tenía que intervenir. Esperé hasta que todos los invitados hubieran llegado. Carmen estaba a punto de dar su discurso de agradecimiento cuando me acerqué al micrófono. «Antes de que Carmen hable, me gustaría dar un anuncio especial», dije con una sonrisa. «Como todos saben, recientemente nos mudamos aquí después de vender nuestra casa anterior». Carmen insistió en que era lo mejor para la familia. Carmen me miraba con sospecha, pero mantuvo su sonrisa social. «Lo que nadie sabe», continué, «es que he estado trabajando en un proyecto especial. Como abogada corporativa, siempre me ha interesado la historia de las propiedades familiares». Saqué una carpeta de mi bolso y comencé a distribuir copias de documentos entre los invitados. «Estos son los registros originales de propiedad de nuestra antigua casa, mostrando que fue comprada principalmente con mi dinero. Y estos». Saqué otra pila de documentos. «Son los documentos falsificados que se usaron para vender la casa sin mi consentimiento». El silencio cayó sobre la fiesta. Carmen se puso pálida. «Pero eso no es todo», continué. «Durante mi investigación, descubrí algo fascinante sobre esta propiedad familiar. ¿Sabían que originalmente pertenecía a la tía Marta, la hermana del padre de David?» Varios invitados mayores asintieron, recordando a la tía Marta. Lo interesante es cómo terminó en manos de Carmen. Verán,
Tengo aquí los documentos originales que muestran cómo la tía Marta dejó la propiedad en fideicomiso para todos los nietos de la familia. Sin embargo, misteriosamente, los documentos fueron modificados hace 15 años. En ese momento, David se levantó de su silla. ¿De qué estás hablando, Isabella? Estoy hablando de cómo tu madre ha estado manipulando propiedades familiares durante años, cariño. Y no solo eso. De mi bolso saqué un sobre final. También tengo aquí una carta del fiscal del distrito. Están muy interesados en investigar este patrón de fraude inmobiliario. Carmen finalmente explotó. Esto es ridículo. Estás arruinando mi fiesta con tus mentiras. ¿Mentiras? Sonreí mientras sacaba mi teléfono. ¿Por qué no escuchamos la grabación de cuando le explicaste a tu amiga Susan cómo falsificaste los documentos de nuestra casa? Fue muy amable de su parte grabar esa conversación después de que descubrió que le habías hecho lo mismo a ella hace años. El caos se desató en la fiesta. Los invitados murmuraban y señalaban. Algunos comenzaron a recordar sus propias experiencias sospechosas con propiedades familiares. Pero yo no había terminado. Mi golpe final estaba por venir. En medio del caos que se había desatado en la fiesta, me mantuve perfectamente tranquila mientras sacaba el último documento de mi bolso. Y ahora, Carmen, mi verdadero regalo de cumpleaños, anuncié. Como parte de mi investigación, contraté a un genealogista. Adivina qué descubrió sobre la verdadera herencia de la tía Marta. Carmen, que hasta ese momento había estado gritando sobre mi ingratitud, se quedó repentinamente en silencio. La tía Marta tenía una cláusula especial en su testamento. Si alguien intentaba manipular la herencia de manera fraudulenta, toda la propiedad pasaría automáticamente al primer bisnieto de la familia que naciera después del descubrimiento del fraude. Puse mis manos sobre mi vientre de 7 meses. Y adivinen quién está esperando al primer bisnieto de la familia. Eso es imposible, gritó Carmen. No puedes hacer esto. En realidad, una voz grave resonó desde el fondo del salón, sí puede. Todos se giraron para ver al juez Thompson, mi antiguo profesor, entrando con un maletín. Como albacea original del testamento de Marta, he estado siguiendo este caso con mucho interés. Los documentos de la señora Isabella son completamente legales y vinculantes. David, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Mamá, ¿es cierto? ¿Falsificaste los documentos de nuestra casa? ¿De la propiedad de la tía Marta? Carmen comenzó a balbucear excusas. Lo hice por ti, por la familia. ¿Por la familia? Interrumpí. ¿Como cuando le robaste la casa a la prima Susan? ¿O cuando engañaste al tío Roberto para que firmara los derechos de su parte de la propiedad familiar? Varios miembros de la familia comenzaron a ponerse de pie, compartiendo sus propias historias de propiedades misteriosamente reorganizadas por Carmen. Y ahora, continué, no solo perderás el control de esta propiedad, sino que tendrás que enfrentar cargos criminales por fraude inmobiliario sistemático. Como si fuera una señal, 2 oficiales de policía entraron al salón. Señora Carmen Rodríguez, necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas. Mientras los oficiales escoltaban a una Carmen histérica fuera de la fiesta, me giré hacia los invitados. Lamento haber arruinado la celebración, pero creo que todos merecían saber la verdad. El juez Thompson ayudará a restaurar las propiedades a sus legítimos dueños. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Carmen fue acusada formalmente de múltiples cargos de fraude. La familia comenzó el proceso de recuperar sus propiedades perdidas. Y David finalmente tuvo que tomar una decisión. Una noche, mientras empacaba sus cosas, me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, Isabella. Debí haberte escuchado. Debí haber visto lo que mi madre estaba haciendo. ¿A dónde irás?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Me quedaré con mi primo Miguel por un tiempo. Necesito pensar en todo esto. ¿En quién soy sin la influencia de mi madre? Asentí. Tómate el tiempo que necesites. Pero debes saber que cuando este bebé nazca, quiero que tenga padres que se respeten mutuamente. Si no puedes ser ese tipo de padre, es mejor que lo sepamos ahora. 2 meses después, di a luz a una hermosa niña, Marta Isabella. David estuvo presente en el parto, pero como amigo, no como esposo.
Habíamos comenzado los trámites de divorcio, una decisión mutua basada en la necesidad de comenzar de nuevo. Carmen fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude inmobiliario. La propiedad familiar fue redistribuida según el testamento original de la tía Marta, con mi hija como la principal beneficiaria del fideicomiso. Mientras sostenía a mi pequeña Marta en la antigua biblioteca de la casa, encontré un viejo álbum de fotos. En él había una fotografía de la tía Marta, sonriendo sabiamente a la cámara. Me pregunté si ella había previsto todo esto, si su cláusula especial había sido su manera de asegurarse de que la justicia prevalecería eventualmente. ¿Sabes algo, pequeña?, le susurré a mi hija. A veces la familia no es lo que esperamos que sea. Pero eso no significa que no podamos crear nuestra propia versión de ella, una basada en el amor y la honestidad. Hoy, 3 años después, vivo en la propiedad familiar con mi hija. David se ha convertido en un padre presente y respetuoso, aunque nuestra relación romántica terminó. La familia extendida se reúne regularmente aquí, sanando viejas heridas y construyendo nuevos recuerdos. Y en cuanto a Carmen, recibí una carta suya desde la prisión la semana pasada. Solo decía, tenías razón. La familia es para siempre, pero no de la manera que yo pensaba. La guardé en el mismo cajón donde guardo la foto de la tía Marta. Algún día, cuando Marta sea mayor, le contaré toda la historia. Le enseñaré que la verdadera fortaleza no está en manipular a otros, sino en mantenerse firme en la verdad, incluso cuando eso significa enfrentarse a tu propia familia. Porque al final, descubrí que el verdadero significado de la familia no está en los documentos legales o las propiedades heredadas, sino en las elecciones que hacemos y en la integridad con la que vivimos.